Vamos a estudiar ahorita las propiedades de la DTFT, pero para hacerlo vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerden que en la DTFT ya no vamos a manipular las frecuencias en Hz, sino que vamos a utilizar una notación que vamos a llamar la frecuencia normalizada, y esa notación hace que el eje de frecuencias en Hz lo vamos a transformar dividiéndolo entre Fs y multiplicándolo por 2pi, o sea que se nos vuelven ángulos en radianes. Eso hace que entonces la gráfica del espectro de la DTFT sea una gráfica que está en el rango de menos pi a pi. De hecho, cuando normalizamos, vimos el dibujo del espectro, ese pedazo era el que se repetía constantemente cada 2pi. Y eso que se repite constantemente significa que el espectro es periódico. O sea que el espectro de una señal discreta es periódico de longitud infinita, pero eso, a pesar de que es de longitud infinita, solamente basta con que conozcamos el dibujo en el rango de menos pi a pi para poder nosotros hacer toda la representación del espectro. Y eso nos va a facilitar los cálculos. Ahora, el hecho que el espectro sea periódico y solamente necesitemos esta región implica algo fundamental en las propiedades de la transformada de Fourier de tiempo discreto, y es que el espectro es circular. ¿Qué es eso? Eso lo vamos a mirar ahora, pero la circularidad consiste en que cuando nos salimos como del rango de ese espectro, tenemos que volver y mapear esa frecuencia dentro del mismo rango entre menos pi a pi, como lo vamos a ver ahora a continuación en las propiedades. Bien, las propiedades de esta transformada de TFT son exactamente iguales a las de la transformada de Fourier. O sea, por un lado tenemos linealidad, es exactamente igual, combinación lineal del tiempo, se vuelve combinación lineal de las transformadas de Fourier de las de TFTs. Desplazamiento en el tiempo es exactamente igual. Recuerden que este omega sería 2pi por f sobre fs. La ponen en cero, es exactamente igual desplazamiento en el tiempo. Desplazamiento en frecuencia igual. Convolución lo mismo, convolución en el tiempo es producto de la frecuencia. Y modulación. La única diferencia de pronto acá en la propiedad de modulación es que aparece el término 1 sobre 2pi. Pero de hecho, otra vez es multiplicación en el tiempo, es convolución en la frecuencia. Ahora, una cosa importante que les decía es que hay que considerar la circularidad del espectro. Vamos a mirar en detalle la propiedad de desplazamiento en frecuencia para entender un poco en qué consiste eso de la circularidad. Bien, vamos a mirar entonces en el caso de desplazamiento en frecuencia, tenemos este espectro de la señal original. Recuerden que en la de TFT graficamos todo de menos pi a pi. Si hago un desplazamiento a la derecha, haría algo como esto. Pero ustedes notan que aquí un pedacito de menos pi a pi es donde está todo contenido, pero este pedazo acá en particular, por encima de pi, se nos salió. Uno podría pensar que esto lo descarta y ya, pero no, eso es resultados incorrectos. Cuando hagamos desplazamiento en frecuencia o en general aplicamos alguna de las propiedades de la transformada de TFT y eso hace que se nos salga un pedazo del espectro, como en este caso, es necesario tener en cuenta que eso viene de un espectro que era de longitud infinita. Entonces, aquí tengo abajo el dibujo del espectro original. Recuerden que a pesar que lo miramos de menos pi a pi, es de longitud infinita, es periódico. Entonces, si lo desplazamos en frecuencia, noten ustedes que este pedazo que se salió se mete por este lado antes de pi. Eso ocurría justamente porque recuerden que el espectro era de longitud infinita. Si desplazamos, se desplaza todo, todas las réplicas, no solamente la réplica que está en el centro. Es por eso que esta colita que se nos salió acá, o sea, esto es lo que tenemos que considerar, pero esta colita que se salió se vuelve y se copia en esta posición de alrededor de menos pi. Entonces, algo importantísimo es que el espectro, cuando se nos salga el rango, tenemos que mapearlo dentro del rango. Y eso es lo que se conoce con el nombre de circularidad del espectro. En este caso lo vimos para la propiedad de desplazamiento de frecuencia, pero puede ser válido para cualquier propiedad, como vamos a ver ahora en unos problemas. Bien, entonces, aquí tenemos unas DTFTs de algunas señales, las propiedades son exactamente iguales como les decía, igual también van a ser las propiedades, los pares de transformadas, donde tenemos también por ejemplo que la seno y la coseno son la suma de dos deltas y así sucesivamente. Bien, vamos a mirar este problema en particular para estudiarlo y verlo cómo sale lo de la circularidad del espectro. Resulta que aquí tenemos esta señal de entrada, que es la misma que hemos visto ahora rato,
Y entonces queremos ver que esa señal que tenemos este espectro en el tiempo de xn, ¿qué pasa si la multiplicamos por un coseno? Recuerden que por propiedades de la DTFT y transformada de Fourier, sabemos que multiplicación en el tiempo es convolución en la frecuencia. Eso no cambió. Recuerden, multiplicación en el tiempo es convolución en la frecuencia, y esa convolución la tenemos que multiplicar por este término 1 sobre 2pi. Ahora, en este caso tenemos el dibujo del primer espectro, es el triángulo que vemos allá. Entonces necesitamos el espectro de la segunda señal, y la segunda señal es una señal coseno. Y vemos que el coseno, su espectro son dos deltas. Un delta en omega 0, otro en menos omega 0 con un factor pi. Entonces, si ustedes hacen los cálculos respectivos para este caso de acá, tenemos que el omega 0 es este término que está acá involucrado. Entonces vemos que matemáticamente habría que hacer la convolución. Recuerden que la convolución es 1 sobre 2pi, el primer espectro, que sería entonces x de omega, convolución con esos deltas, y uno sería entonces pi delta de omega menos omega 0, que esta es la transformada de Fourier de la coseno, más otro delta, que lo vimos ahora rato, que era este pero con frecuencia más omega 0. Y eso ya lo hemos solucionado en muchas ocasiones. Convolución con un delta, nos cambiamos simplemente el argumento omega por lo que tiene adentro el delta. Entonces nos sale la suma de dos deltas, perdón, de dos réplicas. Este pi se cancela con este pi, y al final nos queda exactamente la misma expresión que ya conocíamos, que era que el espectro tenemos que considerar una réplica, perdón, tenemos que considerar una réplica menos omega 0 y otra réplica más omega 0, o sea, más un medio x de omega más omega 0. Si vemos, ese es el desarrollo matemático para todos estos problemas. Ahora vamos a mirarlo en detalle, cómo es gráficamente. Entonces, el primer caso es pi cuartos. Entonces, vamos a mirarlo aquí en una gráfica. Tenemos en este caso, el primer caso, este es el espectro original. Como es pi cuartos, tenemos que desplazar este espectro alrededor de pi cuartos, que es este punto de acá. Y también tenemos que poner otra réplica en menos pi cuartos. Perdón, cuartos menos pi cuartos. Entonces tenemos estas dos réplicas. Recuerden que matemáticamente es la suma, entonces tenemos que sumar los dos, y la suma de los dos hace que si esto baja y esto sube, se nos vuelva aquí plano. Entonces el resultado final es este rectángulo. El otro caso en particular es cuando la frecuencia era pi medios. Vamos a mirarlo entonces. Entonces para el caso de pi medios, tenemos que desplazar este espectro alrededor de pi medios, que es aproximadamente ese punto. Entonces aquí tenemos esto en pi medios, y tenemos que tener otra réplica en menos pi medios. Ahora debemos sumar estas dos réplicas, y al sumarlas nos da este espectro que está aquí en negro. Hasta ahí no hay nada nuevo con respecto a lo que ya conocíamos de la transformada de Fourier. Vamos a mirar entonces ahora el otro caso, donde la frecuencia omega 0 es pi. En ese caso tenemos que desplazar este espectro en 0, lo tengo que desplazar hasta pi, que sería ese punto. Y la otra réplica lo tengo que desplazar hasta menos pi. Aquí tenemos que ver una cosa, el espectro de menos pi a pi es lo único que nos interesa. O sea, que estos pedazos que se salieron, tenemos que aplicar lo del principio de circularidad. O sea, este pedazo que tengo acá por fuera, tengo que mapearlo en esa región. Y eso de mapearlo significa que es como si lo recortara y lo dibujara alrededor de menos pi, que es esta línea que tengo acá continua. De la misma forma, esta línea punteada que está acá, por debajo de menos pi, tenemos que ubicarla y moverla alrededor de pi, que es esta línea que está acá en azul. Ahora, recuerden, así como hicimos las gráficas anteriores, hay que sumarlas. Entonces, sumo la punteada con la continua, y al final nos da dos veces. Entonces, el espectro resultante es esta línea, porque se tiene que sumar estas réplicas, la que está en punteada alrededor de menos pi, y lo que mapeamos consecuencia de la circularidad del espectro. Entonces el espectro resultante de esta gráfica, que es el doble amplitud. En el caso final, la frecuencia es 3 pi cuartos. Entonces acá desplazo todo alrededor. Aquí serían pi medios, 3 pi cuartos es alrededor de ese punto. Entonces lo desplazamos aquí el 0 a 3 pi cuartos, menos 3 pi cuartos. Y de nuevo vemos que hay una colita que se sale. Esto lo tenemos entonces que mover a este punto. Y esta otra colita que se nos sale
también tenemos que moverla a este punto de acá. Y finalmente sumamos la punteada con la continua en el rango menos pi a pi, y al hacer esta suma nos da justamente esta línea continua que tenemos aquí en negro. Entonces este espectro se explica también aplicando el principio de circularidad del espectro.